Colombianos, este sábado el senador Gustavo Petro estuvo en Caldono, Cauca, desarrollando un evento político y al cual llegaron cientos de personas de la comunidad indígena y en donde él aprovechó para lanzarle nuevamente pullas a Sergio Fajardo, Rodolfo Hernández y hasta el mismo Alejandro Gaviria en su discurso. Esta fue la fotografía que publicó el senador Petro. Como pueden ver, pues es otra plaza llena, otro lugar al que él va a hacer sus eventos políticos y llegan muchísima gente. En esta ocasión, pues muchos miembros de la comunidad indígena que se está apoyando por parte del pacto histórico allá en el Cauca. Ahí Petro también le hace la publicidad a los miembros de esta candidatura al Congreso por parte de la comunidad indígena. Mucha gente alrededor del país lo está apoyando y él está aprovechando estos eventos en donde se llena la plaza para empezar a lanzar esas pullas a estos precandidatos que poco se le había visto, muy poco había hablado sobre candidatos y precandidatos, pues los precandidatos los que van a estar en una consulta en marzo y candidatos como por ejemplo Rodolfo Hernández que ya pues les avalaron las firmas. No se le había visto mucho eso, pero ahora sí está lanzando esas pullas como dejando ver las contradicciones, la hipocresía de muchos de estos personajes y cómo es que mientras él ha propuesto muchas cosas durante todos estos meses, se ha debatido sobre muchos de los temas que Petro le plantea al país, a personajes como Rodolfo solo se le escucha decir groserías, amenazar con tiros. Alejandro Gaviria poco se le escucha, por ahí lanza, y eso que Alejandro Gaviria es al que más se le ha visto proponer algo, por ahí vemos los hilos en Twitter, pero Sergio Fajardo definitivamente es que no propone nada, no le propone nada al país. Entonces eso es bastante lamentable porque estamos hablando de gente que está aspirando a dirigir a Colombia, a acabar la pobreza y con sus políticas, sus decisiones, sus ideas pueden llevar a que se acabe el hambre o a que se ponga mucho peor el hambre en millones de colombianos que hoy en día no pueden ni siquiera acceder a 3 comidas diarias. Entonces no podemos andar por ahí con candidatos que simplemente se dedican a decir bobadas en redes sociales o a insultar a todo el mundo. Por eso el senador Petro pues trae eso a colación. Por acá publicó otras fotografías donde se ve pues, la cantidad de gente que lo estuvo acompañando en ese evento. En ese sentido, vamos a ver la transmisión y vamos a analizar el discurso de Petro en esta parte donde pues habla sobre que hay que cambiar el Congreso, que hay que cambiar el gobierno y empieza a lanzar esas pullas. En primer lugar, el Congreso de Colombia. Por eso necesitamos a Aida y a Norman sentados en esas curules donde se sentaban antaño los grandes terratenientes blancos del Cauca. De ustedes depende, de su voto depende. Y necesitamos también cambiar el gobierno. Todo. Congreso que al final es el que decide los rumbos del país. ¿Cuál es el rumbo que ha decidido el actual gobierno de Colombia? El del hambre, el de la violencia, el de la inequidad, el de la injusticia, el del asesinato. ¿Vamos a tener otro gobierno similar? Hay diferentes formas que tratan de engañar a la gente para terminar en un gobierno por el estilo. A Duque lo ponían a jugar banquitas y, cabecitas y 21. Yo no sé hacer 21, entonces el tipo me ganaba en todas. Bueno, yo sé bailar con Aida mejor que Duque. Es que eso era lo que hacían en el 2018 y por eso les digo, o sea, un candidato que agarre a insultar a todo el mundo, a jugar banquitas o a hacer 21, eso no le sirve al país. O que salga en pijama en entrevistas en CNN, eso a quién le importa, eso no le quita el hambre a la gente. Miren lo que hicieron con Duque, crearon un personaje, un títere, que solo era un buenachón ahí candidato, pero detrás de él no había nada, no había propuestas, no había ideas, y las pocas que se veían por ahí en algunos debates o en algo, era porque Álvaro Uribe las estaba proponiendo y las estaba impulsando a través de él, pero Duque no sabía ni dónde estaba parado. Otras se las copió de Petro y hasta una que otra logró implementar ahorita en el gobierno. Cosas que venían del gobierno anterior, pues se dieron en el de él y lo impulsaron porque lo están utilizando para hacer campaña también. Entonces, esa es la crítica de Petro, de cómo
le ganaba a Duque en esos temas tan banales. Claro, Duque no se enfrentaba directamente a Petro en tema de ideas porque no tenía cómo. En cambio, en temas banales, como jugar con la cabecita que el presidente del Real Madrid le dijo que él utilizaba la cabeza para pensar, imagínense. Pues en eso iba a ganar. Y eso es lo que están haciendo los demás candidatos y precandidatos hoy en día, mientras Petro pues propone. Y esta gente anda en otras bobadas. El hombre... ¡Que viva Gustavo Petro! El hombre bailaba con esos pasos aprendidos de salón que enseñan en las escuelas y nosotros no necesitamos de eso. Bailamos como nos nace en el alma, así que uno siente en la sangre la música y el ritmo y suelta las piernas y por allá va. Gracias. Un aplauso para Gustavo Petro, que te siente aquí en Caldono. Pues era una forma de engañar a la gente, porque mientras lo ponían a tocar guitarra, él iba craneando la forma en que los 5 de siempre se iban a quedar con el país. Y ahora están haciendo más o menos lo mismo. Por aquí uno, por allá otro que echa groserías, a ver si la gente le gusta es votar por las groserías. Por allá echan al doctor en blue jean, a ver si la gente se confunde porque usa blue jean. Por allá el que dice que es profesor en una universidad, porque para ver si la gente cree que con decirse que es profesor se puede cambiar el país, y resulta que sus vidas han sido las mismas. Jóvenes o no tan jóvenes, estudiados o no tan estudiados, con un hablar decente y directo o un hablar de groserías, todos a la postre quieren defender los intereses de los 5. Por eso nunca hablan de las reformas que se quieren. Por eso cuando nosotros decimos queremos un sistema de salud pública donde la salud no sea mercancía, sale el profesor a decir cómo se le ocurre, así se va a acabar el ahorro nacional. No, lo que quiere es que la salud siga siendo un negocio. O cuando hablamos del derecho a pensionarse para toda la sociedad, porque el derecho es para todos y todas, si no, no es un derecho. Cuando hablamos de que cualquier persona cumplida su edad productiva, hombre o mujer, después de trabajar, debería tener el derecho a pensionarse y a vivir, por lo menos desde el punto de vista económico, tranquilamente. Entonces sale el profesor de las groserías a decir, o más bien el político de las groserías a decir, Rodolfo, no, la manera como le podemos financiar la pensión es quitarle a los pensionados con más altas pensiones y pagarle a otros, como si las matemáticas permitieran eso, como si aún quitándole la pensión a los más altos niveles de pensión en Colombia, se pudiera extender la pensión real a 3 millones de personas, adultos mayores, hombres y mujeres, que hoy deambulan por todos estos pueblos, por estos campos, por las grandes ciudades vendiendo bonais, tratando de sobrevivir porque no tienen ni para un plato de sopa caliente, muchos de los cuales ya no tienen ni la familia que les dé el calor del afecto, tirados, abandonados después de haber entregado su vida. Y sale el candidato de las groserías a decir que les va a entregar una pensión quitándole la pensión a otros que ya la tienen. Carreta, para poder entregarle pensión a 3 millones de viejos que hoy no la tienen, hay que cambiar el sistema pensional quitándole el manejo de las cotizaciones de pensiones a los 5 dueños de banca en Colombia. Básicamente es eso, es que son reformas estructurales que debe hacer el país, son reformas muy puntuales, reforma pensional, reforma tributaria, hay que hacer una reforma hasta la policía, hasta una reforma electoral si se quiere, reforma agraria, son reformas que se deben hacer en el país porque todo lo que han construido, todos estos personajes corruptos desde el Congreso y el gobierno, son como unos Frankenstein que
buscan es el beneficio de unos pocos que financian las campañas de todos ellos. Eso es lo que han construido hasta hoy en día mientras el pueblo colombiano hundido. Entonces, todos estos precandidatos y candidatos no quieren meterse en el debate de las reformas porque saben que si se meten ahí van a perder apoyos de grandes empresarios, terratenientes y demás, que son los que lo financian. Por eso no hablan de reforma pensional, de reforma a la salud, de reforma agraria, de reforma a la policía. No hablan de esas reformas tan importantes que necesita el país promover hoy en día. Porque van a perder esos apoyos. En cambio, Petro sí habla de eso, porque no depende de todos esos grandes multimillonarios del país. No depende de Luis Carlos Sarmiento Angulo, por ejemplo, que también tiene inversiones en las pensiones privadas. Entonces tiene necesidad de que todo siga igual. Y por eso muchos candidatos que andan ahí en ese círculo no proponen nada. Es decir, tienen su discursito vacío de anticorrupción, sí, de frases de Paulo Coelho, listo. Pero de fondo no quieren cambiar nada, quieren que todo siga igual porque ellos hacen parte de esa élite. Y como ellos son amigos de los dueños de la banca, entonces no proponen la reforma que toca hacer. Porque las reformas que toca hacer significan que de las cosas públicas, de las cosas comunes, de los derechos, no se puede hacer negocio. Claro. Se puede hacer negocio de las cosas privadas, nadie lo impide. Hacer camisas o pantalones, o hacer Coca-Sec, o hacer gaseosas, o hacer cerveza. ¿Jugo qué? Jugo Fince. Pero de las cosas comunes, educarse, tener salud, poder vivir, poder tener una pensión, tener agua potable, que es como poder vivir, no se debe y ni se puede hacer negocios, porque al hacer un negocio hay que ponerle precio al derecho. Y al ponerle precio al derecho, el que no tenga con qué, no obtiene el derecho. Luego no es una sociedad de derechos. Luego unos pueden tener los derechos y otros no pueden tenerlos. Y al abrirse esa trocha de la desigualdad ante la vida, entonces es que surge la violencia, entonces es que surgen las armas, la masacre y el genocidio. Por eso es que la paz no es más que la gente toda pueda tener garantía de sus derechos fundamentales. Para poder hacer eso, cambiar leyes y cambiar el gobierno. Y hoy lo que los estoy invitando es precisamente a eso, a cambiar el gobierno, a derrocar el régimen de la corrupción. Porque lo que hay en Colombia es un régimen de la corrupción. El politiquero comprando votos, ¿cuántas veces no los ven ustedes en las veredas? Tratando de comprar el voto del indígena, pensando el politiquero que el indígena es ignorante y que entonces va a vender su alma por 50,000 pesos. Ahí comienza el régimen de la corrupción, comienza tentando al pueblo mismo con necesidades, porque al cambiar esos 50,000 pesos por un voto, y así por 10,000 y 20,000 y 50,000 personas, se elige una persona para hacer las leyes, pero esa persona ya no va a tener nada que ver con la persona al cual le compró el voto, humilde y necesitado, sino que él mismo se va a poner en venta. Un congresista en venta, un senador en venta, alquiler, me vendo, dicen ellos. ¿Y a quién se le vende? ¿A quién se le vende la senadora y el senador encumbrado que llegó al Congreso de la República? Al dueño del banco, al dueño del que se quiere quedar con el agua potable, al dueño de quien se quiere quedar con las tierras a como dé lugar, al dueño al que conduce el país para que pueda sacar petróleo y carbón y la sangre misma del subsuelo de la tierra. No importa si se... A veces compran votos en el Congreso a 200, 300, 400 millones el voto por congresista.
todos esos supuestos empresarios que hacen lobby en el Congreso para que se aprueben proyectos de ley a favor de ellos, compran ese voto. Y esos congresistas corruptos son la mayoría en el Congreso. Ojo, porque ya están en los municipios intentando comprar votos y manipulando a la gente con puestos de trabajo. Porque eso es gravísimo. Por ejemplo, utilizan hospitales. Yo no sé, los políticos congresistas se quedan con hospitales y a través de esos hospitales, por ejemplo, empiezan a decir, bueno, ven, te doy trabajo, pero tienes que buscarme 50 votos para mi familia, entonces la gente para mí, entonces la gente por necesidad, por su familia, terminan accediendo, consiguen el trabajito y les toca salir a hacer campaña. Esa era de corrupción tan increíble que hay en este país, que no se accede a los puestos de trabajo públicos por meritocracia, porque uno sabe lo que está haciendo, porque estudió para eso. No, es porque un político le da ese puesto. Eso es una cosa increíble que pasa en este país y lamentable. Y ya andan en eso. Entonces esos políticos manipulan a todo el mundo, mueven mucho dinero y llegan a venderse en el Congreso para llenarse los bolsillos. Ojo con eso. Eso que dice Petro ahí es muy cierto. En desierto, no importa si sus gases terminan matando a la humanidad. El régimen de corrupción es ese. Comienza con un acto simple y sencillo y en muchas regiones de Colombia, al parecer normal, comprar un voto. Termina con el comprador de votos vendiéndose él mismo a los intereses más poderosos del país, y entonces la ley de la República y la decisión gubernamental termina en favor del gran comprador y como verdugo del pobre que vendió el voto. Ese es el discurso del senador Petro, la importancia de sus palabras hoy en día que estamos a puertas de las elecciones al Congreso y bueno, también para todos estos politiqueros de la presidencia que prácticamente les da una lección de cómo es ser presidente, de cómo es velar por los derechos de los colombianos y ojo, en serio, ojo con los politiqueros que andan hoy en día en las regiones comprando votos, manipulando a la gente con puestos de trabajo, obligándolos a buscar votos. Todo eso es una basura, eso es la mugre de este país. Y si pueden, hagan pedagogía para que esa gente no saque ni siquiera un voto en sus municipios. Ya en el municipio mío andan como locos humillando a la gente con puestos de trabajo. Se quedan con el municipio, manejan la alcaldía, manejan el hospital, manejan otros temas, están moviendo plata por todos lados, se aprovechan del hambre de la gente, de la necesidad, para dar puestos de trabajo. Todo eso es una cosa increíble que está pasando en el país. Cualquier personaje que ande en eso y cualquier personaje que prometa cosas incumplibles, pero como que va a desaparecer el IVA, como un personaje de Norte Santander, este tal Chacón, ni un voto, porque esa gente es corrupta. Colombianos, hasta acá este video. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Adiós.